Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy traigo unas historias que fueron enviadas por Osvaldo Castillo y pues se las quiero contar. Cabe señalar que él fue el encargado de recopilar estas historias y espero que les gusten. La primera historia se llama Mi bisabuela. Mi bisabuela era una anciana muy activa que le gustaba caminar, salir a la calle y regar su jardín. Ella vivía con mi tío, ya que no podía cumplir ella sola con sus necesidades básicas como lo era comer, o incluso ir al baño sola. Un día, desgraciadamente falleció de causa natural, pero ella no se podía ir completamente sin antes cumplir su cometido. Y te preguntarás, ¿qué debía de hacer ella, que no se podía ir? Ella llegó a este mundo con una misión, la misión de protegernos contra las malas energías. Para ello decidió quedarse aquí con nosotros y a veces se aparece en las escaleras, que tanto caminaba, para poder hacer todas sus actividades cotidianas. Solo que a veces da mucho miedo porque suele aparecer de la nada y golpea las cosas muy fuerte. Y da miedo, ya que no solo la vemos a ella, sino que también en algunas ocasiones solemos ver algo que definitivamente no es mi bisabuela. Y esa cosa o ente suele tratar de engañarnos haciéndose pasar por algún animal. Siempre es un animal diferente, y esto lo hace con la intención de que nosotros vayamos hacia él y le acariciemos. La sombra del patio. Hace aproximadamente 6 años, cuando aún vivía en casa de mis abuelos, para poder ir al baño, uno tenía que pasar por el patio trasero. En una de todas las veces que salí al baño, se me desamarraron las cintas de los tenis. Cuando me agaché para amarrarlos, extrañamente sentí que pasó algo por detrás de mí. Y cuando volteé, vi pasar una sombra que se metió al cuarto de mis abuelos, de una manera tan rápida que apenas si pude verla. Cuando la vi, rápidamente corrí al cuarto de mi mamá y le comenté lo que había visto. Extrañada me volteó a ver y me acompañó al cuarto de mis abuelos para verificar qué pudo haber sido. Mas cuando llegamos al cuarto, vimos todo completamente en orden y nos guardamos el secreto para ambos. Jamás comentamos nada y nunca se supo nada de eso. El fantasma de la casa de mi abuelo. Esta historia comienza en una casa que era de mi abuelo. Esa casa se encuentra por Electra, que está por la carretera que están construyendo. Bueno, esa casa principalmente pertenecía al cuñado de mi abuelo, pero se cambiaron las propiedades. Cuando el cuñado de mi abuelo vivía ahí junto con sus 3 hijos, mis tíos, cuentan que siempre en la madrugada se escuchaban que tiraban canicas o hacían mucho ruido. Suelen decir que cuando escuchas eso es porque hay un espíritu. Bueno, siempre llegaban a pasar cosas así en esa casa. Llegó a pasar que de la nada se movían los focos o cosillas así, y siempre se sentía una vibra muy pesada. Luego, cuando esa casa pasó a ser de mi abuelo, mi mamá y mi papá se mudaron ahí. Mi mamá me contó muchas historias de esa casa, como que igual se sentían vibras muy pesadas, las canicas, pasaban cosas muy raras, pero de los acontecimientos más raros fue que cada que había visitas, de la nada y sin razón alguna, todos volteaban inconscientemente al mismo lugar y veían una sombra pasar. Una vez, mi papá estaba dormido y mi mamá estaba preparando para salir, y de la nada salió un control volando justo cuando mi mamá se agachó. El control terminó hecho pedazos. Otra ocasión en la madrugada mi papá fue al baño y llegó muy asustado con mi mamá y me contó que se movió una tina de agua, la cual estaba completamente llena, y mi mamá no lo creía. Por lo tanto fue a checar y ella también presenció cómo se movió la tina. En esa casa también se encontraban cosas raras. Era muy común que a cada rato encontraban círculos en el piso, círculos de moscas muertas o cucarachas, pero siempre eran en el mismo lugar, siempre. O encontraban las puertas rasgadas, cosas así en esa casa. Esa casa, al pasar de los años, mis papás se fueron de ahí, se la pasaron a otros tíos y también sentían lo mismo. Al final, la vendieron. Como última cosa que supimos de esa casa, fue una vez que mi tío, quien es conductor de Uber, le tocó hacer un viaje con las personas que viven en esa casa. Él les preguntó sobre su casa
y la persona respondió que en esa casa pasaban cosas muy extrañas, y los dos concordaron con experiencias similares. Parálisis del sueño. Una vez que estaba sola en mi casa, después de salirme de bañar, empecé a escuchar ruidos un poco extraños en el cuarto de mi hermano. Ruidos como si movieran cosas, o como si hablaran, o incluso como si golpearan la pared. Al principio me asusté, pero ya después dejaron de oírse. Después de eso, ya cuando fui a cenar, volví a escuchar estos ruidos, y decidí mejor irme a dormir. Al momento de irme a dormir, yo sentía la vibra muy pesada y me sentía vigilada, pero intenté ignorar todo eso y me concentré en dormir. A eso de las 2:30 de la mañana, aproximadamente, empecé a escuchar los ruidos más cerca y más fuerte, y cuando abrí los ojos, vi la puerta abierta y la silueta de una señora parada ahí. Pero cuando intenté moverme no pude, y me empecé a asustar muchísimo. Intentaba gritar y todo, pero no pude. Afortunadamente enseguida llegó mi familia, y mi mamá entró a mi cuarto y me vio asustada, y me dejó dormir con ellos esa noche. El ente de mi cuarto. Cuando vivía en Michoacán y tenía aproximadamente 7 años, hubo una temporada en que cortaban la luz por temas de delincuencia organizada, en la que para poder adaptarnos tuvimos que encender velas todas las noches durante semanas. Pero hubo una semana, en específico, en la cual se veían sombras pasar, y a veces apagaban las velas, y era algo raro, ya que dentro de casa no había corrientes de aire muy fuertes. Un día, como todos, yo tenía la vela encendida en mi cuarto, y se empezaron a escuchar ruidos muy extraños como si caminaran en el pasillo, y lo escuché más cerca, hasta que lo escuché a un lado de mí. Vi a alguien sentado en la silla que tenía a un lado de mi cama, y creí que era mi mamá. Le empecé a preguntar sobre un viaje que teníamos al día siguiente, pero mientras yo le platicaba, yo volteo para poner la vela en una mesa, y cuando volví a voltear, ya no estaba mi mamá. Entonces le comencé a gritar y ella vino, y se me hizo muy raro porque dijo que escuchó que empecé a hablar sola, y se le hizo raro. Eso me dio mucho miedo y me fui a dormir con ella. Año Nuevo trágico. Hace 3 años aproximadamente, cuando mi abuela aún vivía en un departamento, estábamos preparando todo para la fiesta familiar de Año Nuevo. Como todos los años, lo hicimos en casa de mi abuela. Este año era especial, porque iba a venir un tío que estaba en Estados Unidos, así que intentamos prepararlo lo mejor posible. Cuando estábamos en proceso de preparación de la fiesta, cuando ya casi estábamos por terminar, nos empezamos a meter a bañar y a arreglarnos. Sin embargo, sucedió algo un tanto curioso e interesante. Cuando yo salí de bañarme, estaba mi tío afuera de su cuarto que quedaba justo a un lado del baño. Estaba mi mamá en el cuarto de lavado, que justamente estaba frente al baño, y mi abuela estaba en la cocina. Al momento de que yo salí del baño, vimos que mi tío entró en su cuarto, y justamente entró alguien detrás de él. Todos creímos que era alguna de sus hijas, ya que lo que entró atrás de él era pequeño y de cabello largo, pero como pasó todo muy rápido, no le prestamos atención. Para ese momento mi tío iba empezando a fumar en su cuarto, y todos nos asustamos un poco porque creíamos que tenía a una de sus hijas ahí adentro con él. Entonces le preguntamos por qué estaba fumando con su hija adentro, y él se mostró extrañado, diciendo que no había nadie ahí con él, y todos nos empezamos a preocupar y analizar cada detalle de lo que pasó en ese pequeño momento. ¿Mi abuelo un vagabundo? Hace aproximadamente 7 años, cuando mi abuelo murió, comenzaron a ocurrir algunos eventos extraños. Algunas semanas después, unos días después de su fallecimiento, las velas que le poníamos para velarlo y orarle tenían movimientos muy turbios, y había veces en las que llegaban a iluminar toda la habitación en la que estaban puestas. Un día después de eso, apareció un vagabundo que se parecía bastante a él, y no solo eso, su carácter y su tratar era muy parecido al de él, ya que se hizo muy amigo con mi prima. Mi abuelo falleció cuando mi prima aún no nacía, así que mi abuelo jamás la conoció, pero ella se hizo muy amiga de ese vagabundo. Después de eso, jamás volvimos a verlo. Sería este el espíritu de mi abuelo. Bien, espero que te hayan gustado las historias que te compartí el día de hoy. Te recuerdo que por ahí tenemos el número de WhatsApp al que puedes mandar tus historias, 44 46 82 1303. De nuevo, 44 46 82 1303. Recuerda darle like, comentar, compartir este video y suscribirte a este canal. Esto fue Soy Luna relatando lo oculto. Hasta la próxima.
Hola, pues ya vamos de Morelia para Apatzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda, bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Solo.